Sean bienvenidos a esta reunión de hoy. Así que el tema que vamos a considerar hoy se llama ¿Cómo obtener consuelo en toda tribulación? El hermano José González, superintendente de circuito, nos dará este tema. En nuestros días, muchas personas experimentan tribulación, problemas, dificultades, y estas se deben a diferentes razones. Algunos se deben quizás a problemas económicos, otros enfermedades, incluyendo la enfermedad conocida como depresión, otro debido a la crianza de los hijos y otros asuntos. No hay duda de que en estos momentos el ser humano necesita consuelo. Ahora la pregunta que surge es ¿de dónde proviene este consuelo? La mayoría de nosotros sabemos esta respuesta, pero dejemos que la palabra de Dios, la Biblia, nos dé la respuesta. Los invito por favor a que me acompañen a la segunda carta de Pablo a los Corintios. La segunda a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Segunda a los Corintios 1, 3 y 4. Note la respuesta, pero no solamente nos da la respuesta a la pregunta, pero también nos da una asignación a cada uno de nosotros. Note: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de tiernas misericordias y el Dios de todo consuelo, que nos consuela en toda nuestra tribulación, para que nosotros podamos consolar a los que se hallan en cualquier clase de tribulación mediante el consuelo con que nosotros mismos estamos siendo consolados por Dios. Entonces notó, Jehová es el Dios de consuelo. Él me consuela, Él nos consuela. Pero ahora la Escritura dice que usted y yo tenemos una asignación: ir y consolar a otros mediante el consuelo que recibimos de Dios. Esa es nuestra asignación. En esta mañana vamos a examinar 4 maneras como Jehová Dios nos consuela. Podríamos mencionar más, pero el tiempo no nos va a dar. Vamos a hablar cómo Jehová me consuela cuando experimento inquietudes en la vida. Segundo, cómo Jehová me consuela darme esperanza, especialmente si perdí un ser querido en la muerte. Tercero, cómo Jehová me consuela al perdonar mis pecados. Y finalmente, cómo Jehová nos consuela, especialmente si experimenta esa enfermedad tan poco entendida, conocida como la depresión. Así que vamos a examinar estos cuatro puntos, pero recuerde, tendremos la asignación de ir y consolar a otros mediante el consuelo que recibamos. Comencemos con el primer punto: inquietudes. ¿Quién no tiene inquietudes hoy en día? Podemos decir que todos tenemos inquietudes. A veces nos preocupamos tanto y tanto por lo que va a ocurrir mañana, que nos abrumamos y nos inquietamos. De hecho, en una ocasión la revista La Atalaya nos dio un buen consejo a todos. La revista La Atalaya mencionó: si usted deja que las inquietudes de hoy se junten con las de ayer y le añadimos las de mañana, nuestra vida sería insoportable. Es un buen consejo. Pero además de esto, hay un consejo bíblico que nos puede ayudar. Vaya conmigo, por favor, a Mateo capítulo 6. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 6, versículo 34. Mateo 6, 34. Note qué buen consejo se nos da allí. Mateo 6, 34 dice: por lo tanto, nunca se inquieten acerca del día siguiente, porque el día siguiente tendrá sus propias inquietudes, suficiente para cada día en su propia maldad. Eso es un excelente consejo. Básicamente nos está diciendo ahí: no te concentres mucho en el mañana. Tú no puedes controlar el mañana. Concéntrate en el día de hoy. En otras palabras, nos está diciendo un día a la vez. Un día a la vez. Y vas a notar que va a ser más fácil sobrellevar los problemas. Y eso es cierto, y eso es un buen consejo. Lo podemos ilustrar de la siguiente manera. Imagínese que usted está frente a un gran bosque, enormes árboles, muchos árboles. Y ahora yo le doy un hacha del tamaño de esta Biblia y le digo: su trabajo, hermano, es cortar ese bosque. Usted ve los enormes árboles, los muchos árboles, ve el hacha pequeña, no le dan ganas a uno de levantar la mano. Pero si ahora yo le cambio la instrucción y le digo: mire, mi hermano, su trabajo es cortar solo un árbol, luego vaya a su casa, descanse,
recupérese. Si al otro día se ha recuperado, corte otro árbol y haga eso sucesivamente. Y usted dice, ¿eso es todo? Sí, eso es todo. Y usted comienza a hacerlo, pasa un día, pasa una semana, pasa meses, y ahora usted mira hacia atrás y ¿qué ha logrado? Ha cortado una gran brecha. ¿Cómo es posible? Porque se concentró en un arbolito a la vez. Hermanos, así son nuestros problemas. Como ese gran bosque, muchos problemas. Si usted trata de cortarlos todos a la vez, se va a abrumar, no va a poder. Pero si se concentra en un problema, en un arbolito a la vez, usted va a notar cómo puede batallar y sobrellevar esos problemas. Así que tenga eso presente, un buen consejo, un arbolito a la vez. Y les quiero decir que eso trabaja. En el caso de mi esposa y un servidor, hace unos 3 años, estábamos esperando las nuevas asignaciones que reciben los viajantes cada 3 años, que de hecho en aproximadamente un mes vamos a recibir nuevamente. Estábamos esperando esa nueva asignación. Y cuando recibo la carta dice que ahora íbamos a ser instructores del campo. Primeramente yo no sabía lo que era un instructor del campo. Sigo leyendo la carta y dice la carta que ahora íbamos a enseñar las escuelas para ancianos de congregación. Lo que incluye, y lo mencionó la carta, cubrir 11 estados, 80 circuitos en 3 años. Lo que significa que no íbamos a tener apartamento. Por eso los hermanos constantemente nos dicen, hermanos, ¿de dónde viene? ¿Dónde está su apartamento? Yo siempre le digo Malibu. Dice, Malibu, California. No, Malibu Chevrolet, el auto. Porque no tenemos apartamento, moviéndonos de lugar a lugar, semana tras semana. Yo estaba bien desesperado cuando yo leí esa carta. Yo estaba bien preocupado. Yo le decía a mi esposa, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Sabe lo que ella me respondió? Que ella había escuchado este discurso. Ella me dijo, un arbolito a la vez. Una semana a la vez. Y eso es lo que hemos hecho. Y hermano, nos ha ido bien. Ya terminamos el estado de Texas. Si usted cree que Florida es grande, oh no, Texas es enorme. Terminamos el estado de Oklahoma, Arkansas, Luisiana, Mississippi, Alabama. Entramos aquí hace unos 6 meses, nos faltan 2 meses más. Pasamos a Georgia y el resto de los estados. Para agosto terminamos. ¿Cómo es posible? Un arbolito a la vez. Una semana a la vez. Sus problemas, concéntrese en un problema a la vez. Porque si no, sería como la persona que siempre está mirando hacia el piso pensando que cada piedrecita le va a hacer tropezar. Su vida sería insoportable. Consejo maravilloso. Apliquemos ese consejo. Ayudemos a otros a aplicarlo. Examinemos el segundo punto. Esperanza. Todos necesitamos esperanza. Lea conmigo, por favor, el Salmo 27. Salmo 27. 14. Salmo 27, 14. Note las palabras. Salmo 27, 14 dice, espera en Jehová, sea animoso y sea fuerte tu corazón. Sí, espera en Jehová. A veces no nos damos cuenta, pero la palabra esperanza proviene de la palabra espera. Básicamente significa lo mismo. ¿Se acuerda usted cuando en la Biblia dice que el amor todo lo espera? O sea, tiene esperanza de que lo mejor va a ocurrir. Esa escritura nos está diciendo, ten esperanza en Jehová. Ten esperanza en Jehová. Buen consejo. La esperanza la podemos comparar a una luz brillante que nos permite ver más allá de los problemas. La esperanza nos ayuda a entender que el peor día de nuestra vida solo dura 24 horas y no más. La esperanza nos ayuda a comprender también que la muerte de un fiel siervo, de un ser querido, no es un punto y aparte, no. Es una simple coma que no termina con todo. ¿Cómo es posible pensar de esa manera? Porque tenemos esperanza, esperanza en la resurrección. Ahora, no queremos decir que uno no va a sufrir, que uno no va a llorar, que los sentimientos no son reales. No, es real. Es algo doloroso. Es algo horrible experimentar la muerte de un ser querido. Yo me acuerdo en el circuito, nosotros constantemente damos consuelo a hermanos que pierden seres queridos en la muerte. Pero hace unos 3 años yo perdí a mi mamá y las cosas cambiaron. Ahora yo lo estaba experimentando. Ahora el dolor era diferente, lo sentía diferente, no solo para mí, también para mi esposa. Fue algo horrible.
Y aprendí algo de esa amarga experiencia. Aprendí que anteriormente yo daba mal consejo. Porque antes, cuando daba consejo, hablaba mucho. Y aprendí, entendí plenamente lo que dice Proverbios, que en la abundancia de palabras hay transgresión. Muchos hermanos bien intencionados, y los hermanos bien intencionados, bellos hermanos, a veces dan consejo, pero en vez de consolar, lo que hacen es herir. Por ejemplo, un consejo que yo recibía, un consuelo, básicamente era: hermano, mejor que sea así. Su mamá no está sufriendo ahora. Es cierto, tiene cierta lógica, pero en ese momento suena horrible para la persona que está experimentando dolor. En ese momento uno lo que escucha es: mejor que esté muerta, y nadie quiere escuchar eso. Aprendí de esa experiencia fea. Ahora yo aprendí, de hecho lo que más me ayudó a mí fue que alguien me dijera: lo siento, un abrazo, que me escuchara y llorara conmigo. Y eso es precisamente lo que he aprendido de esa amarga experiencia. El dolor es real, hay que entenderlo. Y quiero compartir con ustedes un consuelo que recibí de la sucursal. Una carta que nos enviaron para consolar tanto a mi esposa como a mí. Y quiero compartir 3 oraciones de esa carta. Muy lindo, a nosotros nos ayudó este consejo, quizás le pueda ayudar a usted. La carta dice en parte: así como nosotros extrañamos la compañía, palabras y acciones de nuestros seres queridos que han muerto, podemos tener la seguridad de que Jehová extraña sus oraciones, sus canciones, sus alabanzas, o sea, las alabanzas de sus siervos que han muerto. Podemos estar seguros, es nuestra esperanza segura, que su anhelo es traerlos de vuelta a la vida en la resurrección. Eso me ayuda enormemente, porque yo extraño las conversaciones que tenía con mi mamá, yo extraño los regaños que me daba mi mamá, y bastantes regaños que me daba. Pero qué bueno saber que Jehová extraña las canciones, alabanzas, oraciones de ella, y no solo de ella, sino de todo fiel siervo que ha perdido su vida. Y su anhelo es traerlos de vuelta a la vida en la resurrección, como vamos a estudiar en el estudio de la Atalaya. Eso nos ayuda, eso nos consuela. Hermanos, recuerde, la esperanza es algo maravilloso. La esperanza la podemos comparar a las ventanas de nuestros ojos. Piense, si las ventanas de su hogar siempre están sucias, todo día se va a ver nublado. Si las ventanas de su hogar siempre están limpias, todo día se va a ver soleado. Tener esperanza es como tener las ventanas limpias de nuestros ojos. Ver las cosas como Jehová Dios las ve. Algo que nos da consuelo, algo maravilloso. Además, según 1 Tesalonicenses 5:8, allí compara la esperanza a un yelmo. Usted sabe que un yelmo es un casco. Un casco protege el cerebro. La esperanza nos protege de pensamientos feos, negativos. Esperanza. Así que recuerde, de esa manera Jehová me consuela a mí. Ahora, mi trabajo, mi asignación es ir y consolar a otros. No hablar mucho. La abundancia de palabras es transgresión. A veces decir poco, pero estar allí quizás sea el mejor consuelo que podemos dar. Examinemos ahora el tercer punto. Ya hablamos de inquietudes, hablamos de esperanza, hablemos ahora de perdón. Todos somos pecadores, todos necesitamos perdón de parte de Dios. Ahora, cuando hablamos de pecados y perdón, inmediatamente nos llega a la mente el relato de David, ¿verdad? David cometió grandes pecados, él se arrepintió, Jehová lo perdonó. Algo interesante que usted va a notar en los salmos que escribió David es que constantemente él usa palabras como escudriñame, examíname, ponme a prueba. ¿Por qué? Porque él estaba tan preocupado, él quería estar seguro de que Jehová entendiera de que él sí verdaderamente estaba arrepentido. Vamos a examinar uno de estos salmos. Es el Salmo 139. Salmo 139. El versículo 1 al 4. Salmo 139, 1 al 4. Note lo que nos dice allí David, palabras de él. Él dice: oh Jehová, tú me has escudriñado completamente y me conoces. Tú mismo has llegado a conocer mi sentarme y mi levantarme.
Has considerado mi pensamiento desde lejos. Mi viajar y mi yacer tendido has medido, y te has familiarizado hasta con todos mis caminos. Pues no hay una sola palabra en mi lengua. Cuando mira, oh Jehová, tú ya lo sabes todo. En otras palabras, David dice, Jehová, tú me conoces mejor que yo mismo. Ahora, algo interesante de estos versos, de los versículos de la Biblia, es que no solamente dice escudriñame, pero en el versículo 3, allí él dice, mi yacer tendido has medido. Has medido. Esa frase literalmente en el hebreo original significa pasar por la criba. Pasar por la criba. Y si usted recuerda, pasar por la criba es como un cernir. ¿Se acuerda que en el pasado algunos cosechaban granos? Algunos granos tienen una paja. Ahora, ¿cómo separaban la paja del grano? Básicamente lo pasaban por la criba. En otras palabras, tiraban, aventaban, echaban hacia el aire la paja junto con el grano. El viento se lleva la paja, lo que no tenía valor, y caía el grano, lo que tenía valor. David le dice allí a Jehová, Jehová, por favor, pásame por la criba. Que el viento se lleve la paja, mis pecados, mis errores, y concéntrate en el grano, el hecho de que yo te quiero, te amo y deseo servirte. Esa escritura nos enseña a nosotros que cuando usted y yo pedimos perdón a Jehová, si fueran palabras hebreas, básicamente le estuviéramos diciendo, pásame por la criba. Pásame por la criba. Y eso quiere decir que si yo le pido a Jehová que me pase por la criba, yo tengo que asegurarme de haber pasado por la criba, mis queridos hermanos. Porque piense, ¿escucharía Jehová mi oración si yo le digo, Jehová, pásame por la criba? Pero yo no paso por la criba No me cae muy bien. ¿Me escucharía Jehová? No, imposible. Así que yo me aseguro de pasar por la criba a todos mis hermanos primeramente. Y luego, y solo después de ello, pedirle a Jehová que me pase por la criba. Algunos dicen, hermano, suena muy fácil, pero no es fácil. Es bien difícil. Si usted supiera lo que me hizo este hermano, si usted supiera lo que dijo este hermano o esta hermana de mí, de mi mamá, de mis hijos, de mi padre, mi esposa, mi esposo, hermanos, sabemos que no es fácil. Si fuera fácil no se nos pediría, pero hay que hacerlo. De hecho, hay una escritura que quiero compartir con ustedes que compartimos en las escuelas para ancianos de congregación. Como no es confidencial, queremos compartirlo con ustedes. Se halla en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Algo interesante en Mateo capítulo 6 es que, bueno, quizás primeramente usted recuerda que hace unos años atrás había una película de estas de Disney que tenía una canción muy pegajosa. Muy pegajosa. Y al principio nos gustaba, pero después ya nos enfadaba de tanto que se repetía. Quizás usted se acuerda, si tiene hijos se va a acordar inmediatamente. Sí, era esa película Frozen, ¿se acuerda? No debía haber mencionado el nombre, pero ya se lo mencioné. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda de la cancioncita? Nos tenían locos, ¿verdad? El famoso Let It Go. Oh, ¿sabía usted que en la Biblia está esa frase? Sí, Mateo 6:12. Note, allí está. Mateo 6:12. Dice allí, y perdónanos nuestras deudas. Y usted dice, yo no lo veo allí. Si usted tiene la Biblia con referencia, o la tableta, o el teléfono, hay un asterisco allí, bajo perdónanos. Si usted toca ese asterisco, ¿qué dice? Deja irse. En la Biblia 2013 Edition dice, let it go. Así que no fue Disney el que se inventó esa frase, Jesucristo. Unos copiones esos Disney, ¿no es cierto? Así que eso quiere decir, primeramente, si yo le digo Jehová, perdóname, en hebreo, pásame por la criba. Si lo digo en griego, let it go, déjalo ir. ¿Entendimos? No es fácil a veces perdonar, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que, aunque sea cual sea el pecado, let it go. Y entonces, y solo entonces podemos decirle a Jehová, Jehová, por favor, deja ir mis pecados. Let them go. Qué interesante. ¿Notó el poder de la Biblia? Es maravilloso. Hermanos, esto es una nota. ¿Sabía usted que en la Biblia con referencia hay 11.400 notas? 11.400. Así que nos faltan 11.399 que examinar. Tremenda asignación que podemos tener. Entonces, ¿notó cómo Jehová me consuela al perdonarme? Ahora, mi trabajo
es consolar a otros. Primeramente, pasándolos por la criba, dejando ir sus pecados, let them go, como dicen en inglés. Y usted va a notar que va a ser más feliz y va a recibir consuelo. Este es el tercer aspecto. Hablemos del cuarto aspecto. Y ese tiene que ver con la depresión. ¿Cuántos hermanos hoy en día padecen esa enfermedad tan horrible? Lamentablemente algunos no entienden esta enfermedad y debido a que no la entienden, nuevamente comienzan a hablar mucho. En la abundancia de palabras hay transgresión. Se ha escuchado que algunos hermanos bien intencionados, han dado consejo al hermano o la hermana que padece depresión. Y el consejo suena de una manera muy parecida a lo que voy a mencionar. Primero le dicen, hermano, hermana, tengo un buen consejo para que mejores esa enfermedad que tienes. Esa llamada depresión. Mira, mi consejo es este. Confía más en Jehová, ten fe y ora más en Él y te vas a mejorar. Pensando que ha dado un excelente consejo. Hermanos, eso es un horrible consejo. Y usted dice, ¿pero por qué es un horrible consejo? Bueno, solo cambia la enfermedad. Vamos a decir lo mismo, pero cambiando la enfermedad. Imagínese ahora que frente a usted hay un hermano o hermana que padece de diabetes. El azúcar está en 400, casi 500. Y usted le dice, hermano, tengo un consejo para ti. Ora más a Jehová, ten fe y confía en Él y vas a mejorar. Ese azúcar te va a bajar. ¿Le diría eso a usted? Jamás, jamás. Lo que usted le diría, hermano, ponte insulina y vámonos para el hospital. Ahora, ¿por qué cambiamos el consejo? Porque a veces no entendemos, no comprendemos que la depresión es una enfermedad real y como tal, en ocasiones necesita ayuda profesional. Y como no entendemos y queremos decir algo, hay transgresión. Pero algo podemos tener seguros, es que Jehová entiende la razón por la cual mi hermano, nuestros hermanos, hermanas padecen depresión. Jesús entiende. Ellos entienden razones que usted y yo no entendemos. Ellos entienden cómo quizás nuestra crianza tuvo un efecto negativo, el maltrato que recibimos, el abuso que recibimos, el dejar el país donde nacimos, quizás dejó una mella en nosotros. Jehová y su Hijo entiende, sea cual sea la razón. ¿Y cómo lo sabemos? Vamos a la Biblia. Mateo capítulo 10. Y se examinó unas semanas atrás esa escritura. Mateo capítulo 10, versículo 29 y 31. Note, Mateo capítulo 10, versículo 29 y 31 dice, Jesucristo hablando, ¿no se venden 2 gorriones por una moneda de poco valor? Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin el conocimiento de su Padre. 31. Por lo tanto, no tengan temor. Ustedes valen más que muchos gorriones. Como se examinó unas semanas, el gorrión es un ave muy pequeña. Está entre los arbustos. En aquel entonces se compraban 2 por una moneda de poco valor. Si tenías 2 monedas, eran 4 que te comprabas, pero te regalaban una. Como dicen en México, el pilón, o la ñapa, o la yapa, como le llaman algunos. Porque no tenía mucho valor. La gente le cortaba la cabeza, la desplumaban y solo servía para un solo bocado, un solo bocado. Nos imaginamos a Jesucristo mirando a las personas desesperadas por su hambre, buscando sus moneditas para comprar aquellas aves. Y ahora Jesús nos dice, cuando una de esas aves que para el mundo no tiene valor cae, Jehová lo sabe. Con cuánta más razón Jehová entiende lo que tú estás experimentando, hijo o hija mía. Tú eres de mucho más valor. Tú vales más que 100, más que 100,000, más que 1,000,000 de gorriones. Tú eres una persona de valor. Eso le daba cierta clase de calma o de consuelo a la persona que está experimentando el dolor, la presión de esa enfermedad. Lo hacía en el pasado, lo hace también hoy en día. No es una cura. A veces una señal de fortaleza es buscar ayuda profesional, no una señal de debilidad. Pero da cierta clase de consuelo. Además, en unos meses o en unas semanas, básicamente, vamos a conmemorar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Piense, Jesucristo derramó su sangre perfecta, preciosa, por usted y por mí.
Y aunque a veces nos sentimos como basura, Jesucristo no murió por basura. Usted es una persona de valor. Eso nos ayuda a sobrellevar los problemas. Recuerde, el mundo tiene sus clasificaciones. Para el mundo solamente los altos, los guapos son los que tienen valor. Pero no es así para con Jehová. Para Jehová la persona de valor es la persona que tiene un buen corazón para con Él. ¿O qué? ¿Vale más un anciano con ministerial? ¿Un ministerial con precursor? ¿Un precursor con publicador? ¿El blanco o el negro? ¿El que tiene los papeles en orden o el indocumentado? No, ese es el mundo hablando. No nosotros, no Jehová. Recuerde, la persona de valor es la que tiene un buen corazón para con Jehová. Hoy necesitamos escuchar esto. Recuerde, querido hermano y amigo que padece esa enfermedad, Jehová entiende, su Hijo entiende. Entonces notamos cómo Jehová nos consuela. Nuevamente, no vamos a decir mucho, especialmente si no lo entendemos, sino básicamente escuchar a nuestro hermano, llorar con ellos si es necesario, y eso le dará tranquilidad y le dará consuelo. ¿Notó cómo nos ayuda la palabra de Dios en la Biblia? Creo que podemos resumir ese discurso, porque hemos hablado de inquietudes, hemos hablado de esperanza, hemos hablado de perdón, hemos hablado de esa enfermedad conocida como la depresión y el consuelo que recibimos. Este discurso lo podemos resumir haciendo una ilustración que nos va a ayudar a recibir consuelo y nos va a ayudar a entender de que somos personas de valor. Esta ilustración habla de un padre con su niña de aproximadamente, vamos a ver, 5 o 6 años de edad. Dice la ilustración que en una ocasión el padre ve que su niña está jugando con una envoltura de color oro, muy costosa. La situación económica era muy difícil. Era mala la situación económica. Y el padre, cuando la ve jugando con esto, le da un buen regaño. La niña se siente mal por el regaño que le da su papá, pero finalmente termina lo que estaba haciendo. ¿Y qué estaba haciendo la niña? Envolviendo una cajita de regalo para su papá. Y ahora viene la niña y le dice, papi, este regalito es para ti. Cuando el padre ve se siente mal por el regaño que le dio a su niña. Le da las gracias y como todo buen hombre, y usted conoce a los hombres, comienza a abrir el regalo para ver qué había dentro de la cajita. Y el padre, bien abriendo el regalo, abre la cajita y para su sorpresa, la cajita estaba vacía. Y ese hombre de corto fusible se molesta. ¡Pah! Niña, ¿no sabes que cuando uno da un regalo tiene que haber algo dentro de la cajita? Bien molesto. Su niña temblando, con lágrimas en sus mejillas, le dice, papi, la cajita no está vacía. Yo la llené de muchos besitos para ti. Cuando ese padre escucha esto, se arrodilla, la abraza, le pide mucho perdón, porque no era lo material en sí lo importante. Era el hecho de que su niña lo quería, lo amaba, representado por esos besitos imaginarios. Dice la ilustración que la niña crece, la niña se va del hogar, pero el padre siempre mantenía aquella cajita cerca de él. Y cuando venían esos días difíciles que todos tenemos, esos días que a veces queremos tirar la toalla, él abría aquella cajita, tomaba algunos de aquellos besitos imaginarios, recordaba el amor y el cariño que le tenía a su hija, y esto le permitía continuar. Linda ilustración, pero querido hermano y amigo, tenemos buenas noticias. Todos nosotros tenemos una cajita así, de parte de nuestro Dios Jehová. Piense, ¿dónde estaríamos nosotros si no hubiéramos conocido a Jehová? Piense en la paciencia, la ternura, la misericordia, el amor que Jehová nos ha mostrado. Solo hay que abrir esa cajita y ver ese amor, ese cariño. No solamente de parte de Jehová, pero también tenemos una cajita de parte de nuestro Señor Jesucristo. Piense lo que Él hizo. Él murió por usted y por mí. Aunque a veces nos sentimos como basura, no somos basura. Somos personas de valor. Abra la cajita, vea ese amor, esa ternura. Y no solamente de ellos tenemos una cajita. También tenemos una cajita de parte de nuestros hermanos, de la hermandad. ¿Se acuerda ese momento difícil en su vida? Cuando quizás usted no tenía dinero y alguien le dio algo. O aquel momento cuando quizás no tenía comida y un hermano le dio un bocado que comer. O aquel hermano o hermana que estuvo allí en ese momento tan difícil en su vida. Abra esas cajitas, vea el amor y el cariño que Jehová nos tiene. Y nuestros hermanos, somos personas
favorecidas. Jehová nos consuela de esta manera y queremos seguir haciéndolo con nuestros hermanos. Por eso, para terminar este discurso, leamos las palabras del Salmo 136. ¿Qué más podemos decir? El Salmo 136 creo que resume bien esto. ¿Qué podemos hacer como congregación? Como congregación podemos decir cada uno de nosotros, Salmo 136:1, demos gracias a Jehová. ¿Por qué? Porque Él es bueno, porque su bondad amorosa es hasta tiempo indefinido. Que cada uno de nosotros siempre esté agradecido a nuestro Dios Jehová, el Dios de todo consuelo.